Y vamos a iniciar precisamente con un curso muy especial que se llama La Guerra del Ambientalismo, y dentro de ese curso, cuyo profesor es el profesor Horacio Justo, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, profesor, ¿cómo está? Dios le bendiga eternamente a usted y a su audiencia y muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a servir en todo lo que pueda. Muchas gracias. Dentro de ese curso que se llama La Guerra del Ambientalismo, que ustedes ya encuentran también en nuestras redes, porque a partir de este momento iniciamos la promoción de ese enorme esfuerzo que es un curso especializado online en el Instituto de Investigación Social. Ese curso ustedes se encuentran en la página del instituto, toda la información en el Instagram del instituto, que es Instituto de Investigación Social. Ahí encuentran ustedes toda esta información, la temática, las clases, el inicio de la clase, el profesor Horacio Fernando Justo Baugdana, su experiencia académica, las temáticas. De eso vamos a estar hablando más tarde. Y uno de los temas que tiene el curso es este tema tan interesante, tan profundo, que es el de las ciudades de 15 minutos y la atomización del individuo. Yo quiero, antes de darle la palabra al profesor, pedirles que compartan este video, que nos ayuden con su like para que el video se mueva y para que se suscriban a nuestro canal. Ustedes saben que cuando son este tipo de temáticas, tiende el algoritmo a frenar un poco la propagación del video, entonces ayúdennos ustedes a hacerlo. Un saludo para GSAA 2023, cordial saludo. Luz Marina Chaura, buenos días, buenas noches, querido grupo. John Álvarez, que no es Horacio Justo, pero qué gran invitado, Samuel. Ahí te están dando la bienvenida. Ernesto Rodríguez, buenas noches, bendiciones, los cracuberos, un muchacho que entiendo que es de 14 años. Bueno, un saludo para todos, una gran alegría que estén acá y vamos a arrancar con este tema, ciudades de 15 minutos y la atomización del individuo, uno de los temas dentro del curso especializado online, La Guerra del Ambientalismo. Excelente. Bien, si estamos para iniciar y si es posible, me gustaría compartir una presentación que he realizado para hoy día. Cuando a mí se me invita a un canal, me gusta tratar con el mismo profesionalismo que hay en ese espacio. Entonces, como me siento muy a gusto aquí con nuestro querido amigo Samuel Ángel, un gran profesional y un gran combatiente en esta batalla, he preparado esta presentación de modo esquemático. Insisto, esto es una introducción. En el curso vamos a ver detalles mucho más profundos y precisos. Vamos a también aportar datos mucho más técnicos. Esto es un esquema fundamental para que de repente aquellos que por alguna situación no pueden acceder al curso tengan un mínimo de herramientas disponibles para poder dar la batalla cultural aún así, para que tengan conciencia de lo que está sucediendo hoy en el planeta. Ciudades de 15 minutos, y esto es el camino a la atomización del individuo. Para esto tenemos que primero, como sabemos, empezar por explicar de qué se tratan las ciudades de 15 minutos. En principio, se nos va a decir que las ciudades de 15 minutos son un modelo urbano. Como se trata de un modelo urbano, se nos dice que a través de este sistema desarrollado se busca garantizar que los residentes de toda comunidad puedan acceder a sus necesidades diarias, entiéndase trabajo, educación, salud, compras, ocio, en un máximo de 15 minutos a pie
o, en todo caso, en bicicleta. Es decir, desde el hogar, desde el centro de vida que tenga la persona, puede acceder a las actividades fundamentales de su vida dentro de 15 minutos a pie. Lo cual en principio uno diría parece razonable, parece saludable, parece loable. Pero vamos a ver que siempre que un político propone algo, hay que tener cierto cuidado. De hecho, cuando alguien escucha hablar a un político en una cena sobre la honestidad, uno en el acto tiene que contar los cubiertos, porque la experiencia así nos indica. Ahora, vamos a empezar a indagar al respecto. ¿Quién crea las ciudades de 15 minutos? ¿Es que habrá surgido de un gran ecologista preocupado por el medio ambiente? ¿Habrá surgido de un cristiano abocado a las enseñanzas de la verdad revelada? ¿Habrá surgido de un filósofo realista? ¿O un abogado que intentó emular a Santo Tomás Moro? Muy por el contrario. Si observamos, las ciudades de 15 minutos son un concepto popularizado y en cierto sentido esquematizado por Carlos Moreno, urbanista y profesor de la Universidad de la Sorbona en París. Recuerden que la Sorbona es el epicentro del Mayo 68. La Sorbona es un punto de inflexión en la educación europea en torno a lo que es el nacimiento y consolidación, porque se da simultáneamente, que nace en esos momentos y también se consolida simultáneamente, de una nueva izquierda. Y este personaje tan particular, si uno indaga un poco, se va a descubrir que no es particularmente un santo. Seguramente que nadie habrá escuchado hablar de Carlos Moreno. Tengo entendido que usted, Samuel Ángel, es de Colombia, si mal no me equivoco. Así es. Quizás no haya escuchado hablar de Carlos Moreno. No, no hemos escuchado hablar de Carlos Moreno. ¿Pero usted alguna vez habrá escuchado dentro de las guerrillas lo que era el M-19? Totalmente. ¿Nos quiere ayudar a refrescar la memoria qué es el M-19, por favor? Claro que sí, el M-19 es un grupo narcoterrorista, socio de Pablo Escobar para la toma del Palacio de Justicia. Dentro de ese grupo estaba el señor Carlos Pizarro, al cual Carlos Castaño, la cabeza de los paramilitares, decía que era el engendro de Pablo Escobar. Carlos Pizarro, cabeza del M-19 y socio de Pablo Escobar, decía Carlos Castaño de Carlos Pizarro que era el engendro de Pablo Escobar, le hacía los favores a Pablo Escobar. Ese señor era la cabeza del movimiento donde ha estado y sigue estando el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los colombianos saben perfectamente qué es el M-19, ¿no? Me alegro que así sea, porque en este punto, con las ciudades de 15 minutos, tendrían que ser los propios colombianos que alcen la voz sobre Carlos Moreno. Si uno indaga por Google, ya que hay que recordar que los motores de búsqueda de Google tienen convenios con la ONU. Esto lo tengo que remarcar porque a veces la gente dice, yo lo googleé. Cuidado, que los motores de búsqueda de Google, y esto ya lo hemos demostrado en nuestro libro con documentos, tienen acuerdos firmados con la ONU y con la Unión Europea para favorecer las búsquedas que el sistema político quiere que se vea. Uno cuando intenta buscar sobre la historia de Carlos Moreno, lo que encuentra normalmente es que es un urbanista que populariza el concepto de ciudad de 15 minutos. Se nos dice esto, si uno busca rápidamente por internet. Y si alguien indaga un poco, simplemente aparece un dato anecdótico dando vueltas por allí respecto a que este pensador, Carlos Moreno,
acuñaba el concepto de ciudades de 15 minutos en 2015 en lo que fue la conferencia de parte la conferencia de parte número 21, año 2015. En año 2015 es cuando se gesta lo que es la Agenda 2030. En el año 2015, cuando también se publica Laudato Si, también sale paralelamente, mejor dicho, Laudato Si sale posterior, sale lo que es la Agenda 2030, desde la conferencia de partes convocada por la ONU, conferencia de partes número 21. Recuerden, año 2015 es clave. Allí cuando se establece esta transición hacia la Agenda 2030 que debían aceptar todos los países del mundo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hay algo más que simplemente un modelo para adaptar ciudades nuevas en un sistema de organización donde los automóviles, el espacio urbano, el combustible fósil, el consumo energético se desacelera. Es algo un poco más profundo. Si uno indaga la vida de este pensador, Carlos Moreno, vamos a encontrar que simplemente aparece como un exiliado. Alguien que se exilió en Francia en el 79. Pareciera simplemente eso, un exiliado. Pero cuando indagamos un poco más y logramos acceder a ciertas entrevistas que hoy se intentan sacar de internet, vamos a ver que era algo más que un físico, matemático abocado a los números. Era algo más que simplemente alguien becado por su universidad. Era alguien que estaba involucrado con los grupos estudiantiles de izquierdas y que se unió a la guerrilla M-19 para apoyar su lucha. Él estuvo dentro del M-19. De más está decir que nunca abandonó su tesis marxista. De más está decir esto. Entonces ya vemos un punto fundamental. Y alguien me diría, ¿qué tendrá que ver el pasado con una ciudad de 15 minutos? Yo respondo, no es una falacia ad hominem. Es que efectivamente los frutos no caen lejos del árbol. Entonces, cuando se propone algo, ese algo siempre es acorde a la idea del pensador. Si yo escribo un libro, no voy a escribir un libro favoreciendo a la izquierda, porque no está en mí. Y si yo tengo hijos, no tengo hijos para educarlos en la izquierda. Y si yo doy clases a mis alumnos, no es para adoctrinarlos con la izquierda. Es que finalmente el autor siempre imprime su firma en la obra. Y como diría Santo Tomás de Aquino, el obrar sigue al ser. Esto es Carlos Moreno, un ex guerrillero del M-19, un colombiano que se alzó en armas para tomar el poder. Y como no lo pudo tomar por la violencia, hoy lo intenta tomar por la cultura. Y una cultura politizada en torno al ecologismo. Y ahora vamos a estudiar esto. Si hay dudas, por favor me interrumpen. ¿Hay antecedentes? Claro que sí. Hay antecedentes. No, como todo marxista, es difícil que creen algo nuevo. Lo más probable es que lo hayan robado. Perdón si soy un poco ofensivo. Trato de ser cada día un poco más correcto, pero a veces me cuesta un poco, y más con esta gente, y más con el daño que ha generado esta gente. Sobre todo lo que ha generado la guerrilla M-19 en Colombia, un país que yo amo, que he estado misionando y trabajando allí, y sé cuánta sangre ha corrido en esa noble nación a causa de estas ideas. No, y quería hacerte un paréntesis, y es que de esta gente lo único que uno puede esperar es o que roben, o que maten, o que secuestren, o que timen, o que mientan. Es decir, lejos de que usted haya dicho algo que suene fuerte, lo que han hecho ellos es un daño, y lo siguen haciendo, porque Petro ha sido clarísimo en el caso colombiano de que quien está gobernando es el M-19. Entonces estamos viendo los frutos con un país con el más del 70% tomado por el terrorismo. Qué pena la interrupción, profesor. No, y sirve porque yo creo que hay cosas que hay que remarcarla hasta el hartazgo, porque para mí sería, lo digo humildemente, sería muy bueno que todo el pueblo colombiano levantase su voz,
frente a estas imposiciones terroristas que ahora se dan desde la ONU. Ahora, hay antecedentes de las ciudades de 15 minutos que fueron quizás un poco más benevolentes de lo que se propone ahora desde el globalismo. Tenemos las ciudades jardín, el proyecto que Howard propuso en torno a comunidades autosuficientes en cierta visión naturalista. No es algo que yo favorezco. Si alguien ve en el canal del licenciado, perdón que me haga referencia a mi propio canal, ya he hecho un documental sobre utopías fallidas, pero al menos hubo cierta benevolencia, al menos en la intención. Tenemos también el urbanismo de Jane Jacobs, escribe una obra que se llama En muerte y vida de las grandes ciudades americanas, donde justamente se buscaba un modelo que hoy se está implementando en Argentina, que son barrios peatonales. Tenemos lo que se llama en México los pueblos mágicos, o esos pueblos que son propios de reservas, donde se genera cierto misticismo y se busca generar una épica en torno a esas comunidades. Yo aquí incluso este punto lo favorezco en cierto sentido. Me ha tocado estar en Villa General Belgrano, Argentina, en Guanajuato, en México, e incluso son un gran estímulo, bien explotado, son un gran estímulo para el comercio y sobre todo el turismo. Entonces, insisto, como siempre digo a mis alumnos, no quiero que piensen como yo, quiero que piensen simplemente eso y que puedan también tener su propio criterio. O sea, yo no soy un autor furibundo que simplemente va a rechazar de pleno todo lo que se proponga, sino que lo vamos a analizar y discernir. Creo que de eso se trata el conservadurismo también. Tenemos también el antecedente de lo que es el movimiento sostenible del siglo XXI. Esto se estudia mucho en las carreras de arquitectura, urbanismo y diseño, donde aparece el concepto de ciudades esponja, tomado de China, incluso las supermanzanas de Barcelona, que son grandes grandes centros de viviendas, donde se busca generar una microeconomía interna. Para que lo puedan entender, sería como un barrio privado, un barrio cerrado, donde allí tenemos gimnasios, pequeños mercados, iglesias, centros educativos al alcance del centro de vida de cada uno. ¿Bien? Ahora, estos son los antecedentes, pero lo que se propone es algo totalmente distinto. Y aquí está el punto. Lo que propone Carlos Moreno es algo que en realidad busca su justificación dentro de lo que es propiamente la Agenda 2030. Entonces, esta información que yo voy a pasar aquí es información que estamos tomando propiamente de la ONU. O sea, es una captura de pantalla de la ONU, que no estamos haciendo ninguna teoría conspirativa, porque la ONU se ve motivada principalmente con ese discurso en torno a la proximidad, la diversidad del uso mixto del suelo, la inclusión de espacios accesibles y equitativos, la movilidad sostenible, priorizando los peatones y el uso de bicicletas, la resiliencia de los espacios verdes, un discurso que me genera cierta urticaria, pero bueno, es lo que nos dicen. Pero en verdad hay algo más. Las ciudades de 15 minutos, hay que recordar, fueron propuestas con un antecedente en el año 2015, pero se consolida la proposición en sí se consolida en el año 2016 como concepto clave. Allí donde el urbanista Carlos Moreno hace su presentación frente a lo que es la conferencia de partes. Para que la gente sepa, una conferencia de partes es aquella reunión cumbre en la cual las personas lo que hacen es proponer modelos de sostenibilidad ecológica, pero que en el fondo es una convención de los grandes líderes ambientalistas donde se conjuga el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Metas capitales como Bill Gates con líderes mundiales como Xi Jinping. Entonces, entra una disputa de poder entre los metas capitales y los organismos supranacionales, buscando alianzas, pero al mismo tiempo tejiendo redes de poder. En la conferencia de partes es donde se propuso, por ejemplo,
grabar con impuestos más altos los viajes en avión. En la conferencia de partes se propuso alimentación a base de pasta de insectos. En las conferencias de partes se propuso, por ejemplo, la transición verde, que fue un fracaso total con Ocasio-Cortez en Estados Unidos. En las conferencias de partes se propuso el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en el África, año 2021, clave. Entonces, en esas conferencias de partes, en el año 2015, se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que muchos de ustedes conocen como Agenda 2030. Allí aparece, entonces, el objetivo que nos convoca hoy, el principal. Vamos a ver que hay otros que se vinculan, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, lo cual es un tanto extraño, ¿no? ¿Por qué es que es un tanto extraño que se proponga esto desde la ONU? Porque este objetivo número 11 de los 17 pretende lograr que las ciudades, todo asentamiento, escuchen estos términos, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ahora, esto es una ambigüedad total. ¿Qué se entiende por inclusión? Quizás tener una bandera LGBT en cada esquina, no sabemos todavía. ¿Qué se entiende por sostenible? Y aquí viene el gran secreto. Hoy, ciertamente por tiempo, esto yo me abro a que si quieren, semana que viene podríamos trabajar en esta línea, pero por una cuestión de tiempo, no he logrado incluir aquí en este informe un informe previo que yo tengo sobre los autos eléctricos, que son la clave de las ciudades 15 minutos. Porque un auto eléctrico, de hecho, no tiene durabilidad en sus viajes. Son autos que se agotan rápidamente. De hecho, es una infraestructura muy cara la que se necesita para tener un auto eléctrico. Estamos hablando de infraestructuras que un hogar debería invertir en la conexión eléctrica aproximadamente $20,000 a $30,000. Un auto eléctrico que en promedio cuesta en Estados Unidos de $60,000 a $80,000, que estuvo siendo subsidiado por el gobierno, es decir, haciendo que la gente pobre pague caprichos de ricos. Un auto eléctrico que impide los grandes desplazamientos y eso acorta, las distancias en las que uno se puede mover. Para que vean cómo se vinculan estos puntos, autos eléctricos que tienen una vida útil de 3 años, autos eléctricos que contaminan más que un auto convencional en la vida posterior a su uso. Pero aquí aparecen las ciudades sostenibles. Estas ciudades sostenibles lo que proponen en definitiva que sean ciudades que no generen gastos energéticos. Y esto implica un retroceso en la industria. Esto no es simplemente que no haya hogares con sus chimeneas llevando humo al cielo. Es mucho más complejo. Lo que aquí se está viendo es lo que se busca disminuir hasta un 80% el consumo energético. Aquí lo que se está buscando es evitar que las ciudades crezcan orgánicamente, porque empiezan con la idea de la exclusión, es decir, donde quedarían los pobres afuera y los ricos adentro. Y vamos a ver que en realidad pasa todo lo contrario. Con las ciudades de 15 minutos sucede todo lo contrario. Entonces, en esta idea de sostenibilidad lo que se busca es limitar principalmente la utilización de vehículos convencionales. Ya tenemos antecedentes, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a ver que en las ciudades de ustedes, no sé en qué ciudad está usted, Samuel Ángel, ¿en Cali o en Bogotá? Yo estoy en este momento en Bogotá. Bien. Seguramente en Bogotá, y yo he estado en Cartagena, o sea, conozco solamente Cartagena. Seguramente en Bogotá, y creo que no me voy a equivocar, debe estar en este momento, desde hace unos 3, 4 años atrás, que las principales avenidas de Bogotá empiezan a hacer trabajos de bicisendas, es decir, darle espacio específico a los ciclistas, lo cual impide la utilización normal de los vehículos, y empiezan a proliferar canteros con grandes árboles, flores, plantitas, lo cual parece muy estético, pero nuevamente entorpece y empieza a generar una mayor condensación de vehículos. Entonces, las personas ya optan por no utilizar sus autos y quedarse en sus casas y evitar el tráfico del centro.
puedo estar equivocado, pero estoy muy seguro que eso es lo que está sucediendo por lo menos hace 4 años en Bogotá. Porque es lo que sucede en Ciudad de México, sucede en Ciudad de Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile. No sé cómo estará la situación allí. Está sucediendo hace 10, 15 años empezaron esa transición. Ahí está. Entonces, eso lleva a que muchos ya no quieren utilizar sus vehículos y eso también genera un efecto psicológico muy particular. Por ejemplo, yo no estuve en México, perdimos un vuelo una vez porque el tráfico nos impidió viajar una corta distancia y tardamos 2 horas y media. Entonces, en una persona común que quizás no está aversada en estos temas, y es entendible, yo no lo juzgo, en esa mente común, lo que sucede, y no lo digo con soberbia, sino con humildad para que se entienda, o sea, una persona que de repente no está involucrada en esto, lo primero que decir es, hay sobrepoblación. Miren cuántas personas somos aquí. Necesitamos descomprimir. Entonces, fuerzan la compresión de la ciudad para que a fuerza de decir, miren, somos muchos, a partir de eso, justifican luego la intervención del Estado. Es decir, el propio Estado que está generando el problema es el Estado que luego te propone la solución. Es como el mafioso que te quiebra las piernas y luego te vende la silla de ruedas. Básicamente funciona así. Perdón por el ejemplo poco feliz, pero es para que se entienda sin entrar en tecnicismos. Entonces, las ciudades sostenibles terminan siendo finalmente este modelo de ciudades de 15 minutos, donde se evita que las ciudades crezcan orgánicamente y se busca generar una suerte de regreso a ese bon sauvage de Rousseau. Cada día más cerca de la naturaleza. Nos alejamos de la civilización. Recuérdese que para ciertas corrientes naturalistas, como la rousseauiana, el estado perfecto del hombre es el estado primitivo, porque la noción de bien y de mal son propios del hombre cuando entra en la sociedad, principalmente con el lenguaje. No quiero hablar de filosofía porque nos dormimos hasta mañana, pero cuando el hombre entra en sociedad es cuando se entiende que cae, según esta corriente rousseauiana. ¿Qué es lo que sucede? Que siempre está esta búsqueda de volver a las comunidades primitivas. Recuérdese lo que es esa admiración que tiene Marx con su comunismo en torno a las comunas de París y cómo las comunas de París buscan este retorno a una sociedad sin propiedad privada, una sociedad sin Estado, una sociedad donde todos son iguales. Entonces, está siempre esta idea de querer llevar forzadamente al hombre a ese estado primitivo, sin propiedad privada, no tendrás nadie, serás feliz, diría el fuera de Davos. Entonces, sin el auto, sin la casa, sin esposa, sin hijos, sin títulos, sin formación, sin trabajo, sin sueldo, sin dinero, pero felices, porque somos uno con la naturaleza, como diría el filósofo Spinoza, todo vuelve a la naturaleza. Y esto es lo que se está buscando. Entonces, aquí es donde la gente confunde densidad demográfica, como la hay en Bogotá. En Bogotá, de hecho, es una de las ciudades con mayor densidad demográfica de América Latina, Ciudad de México, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero vemos la Patagonia Argentina o grandes extensiones de Brasil y están totalmente vacías. Entonces, no hay sobrepoblación. Que mucha gente quiera vivir en un departamento no significa que falten departamentos en el edificio. Son dos fenómenos distintos. Entonces, la ciudad de 15 minutos son un gran estímulo para este proyecto de las ciudades sostenibles que propone la ONU. Pero también tenemos que se vincula con el objetivo 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, la ciudad de 15 minutos se legitima bajo la idea de que hay que adoptar medidas urgentes. Es urgente que todas las personas dejen de utilizar sus autos, nos van a decir, y utilicen sus bicicletas. Es urgente que las personas dejen de movilizarse en aviones, buques y trenes y se queden encerradas en su hogar, como fue urgente en el año 2020 que todos se queden aislados. Vean los paralelismos. Ya voy a llegar a ese punto con mucho cuidado. Por una cuestión de tiempo voy a acelerar esto. Sepan que esto es una introducción. Estamos simplemente repasando. Objetivo 3.
garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. En el curso que vamos a estar dando, yo le dedico un capítulo entero a lo que es la eugenesia. ¿Qué entiende la ONU por vida sana? Yo decía, ¿cómo se puede vincular una ciudad de 15 minutos con una vida sana? Contrario a lo que muchos creen, pero si bien muchos deben saber que hay un colapso demográfico, no sé si saben, pero en Occidente, todos los países occidentales están por debajo de la tasa de natalidad necesaria para el sostenimiento, que es 2,1. No hay recambio generacional. Es decir, para que la gente me entienda, prácticamente Occidente no se reproduce. Bien, ese es el punto. Ahora, ¿qué sucedió en el año 2020? Bueno, no lo puedo decir porque sabemos que las políticas de YouTube son muy particulares en este punto. A mí ya me bloquearon un canal y por eso tuve que abrir mi canal de licenciado por hablar de estos temas. Pero lo que sucedió en el año 2020, y esto sí lo puedo decir, es que hubo un encierro masivo. Si bien Occidente se estaba dejando de reproducir, yo le preguntaría a la gente ahora que nos está viendo en vivo, ¿cuál fue en los últimos 40 años el año donde menos nacimientos hubo? Datos estadísticos certeros. ¿Cuál fue el año donde menos nacimientos hubo? Y obviamente estamos hablando del año 2020. Fue mundial el control de natalidad que hubo. Fue el año donde menos nacimientos hubo. Entonces, ¿qué sucede? Que si la ONU entiende que el problema del cambio climático es antropogénico, es decir, causado por el hombre, antropo significa hombre en griego, génico significa origen, gen. Si el origen de los problemas con el cambio climático está en el hombre, la solución está en eliminar al hombre. Entonces, cuando se nos dice garantizar una vida sana, significa que no haya tantos hombres en el planeta. ¿Y cómo se logra eso? Si vemos que en el año 2020 funcionó el encierro, porque la persona encerrada no se reproduce, algunos se van a empezar a dar cuenta que la ciudad de 15 minutos lo que proponen es simplemente que esa jaula ya no sea la casa, porque eso empezó a generar mucha resistencia. Hay que recordar que hubo resistencia al último. Entonces, ¿qué han hecho? Que la jaula ya no sea la casa, que la jaula sea algo más grande, que la jaula sea un espacio suficiente donde la correa nos permita caminar 15 minutos, ida y vuelta. Porque el perro que tiene una correa es un perro que no se reproduce. Como no se reproduce, está controlado. Juan Manuel de Prada una vez dijo algo muy interesante en una entrevista. Si uno es un soltero, ciudadano del mundo, sin Dios, sin patria, sin familia, si le pagan un sueldo miserable, pero puede con ese sueldo miserable viajar a París y luego consumir lo que desee en su notebook e ir a un café en Starbucks y tuitear contra el capitalismo desde su iPhone, no va a ser consciente de las injusticias. Si uno tiene hijos, como es mi caso, y por esto es una lucha muy personal que yo tengo, con mis 3 hijos, donde vamos con mis hijos a las plazas y las vemos vacías, donde vemos cómo en Argentina se están cerrando las casas cuna y los colegios y los jardines de infantes porque efectivamente hay pocos niños en este país y encima no los quieren educar los padres, es otro problema. Entendemos hacia dónde va nuestra batalla. Porque somos conscientes de las injusticias, como diría Juan Manuel de Prada. Entonces, cuando acá la ONU nos dice garantizar una vida sana, hay que entender qué entiende, perdón el juego de palabras, hay que entender qué comprende la ONU por vida sana. Esto es una vida con menos hombres en el planeta, donde ya tiene un experimento en el 2020 que justifica esto.
vamos a ver que también se vincula con esta noción del trabajo decente y crecimiento económico. Porque lo que se busca ya no es que podamos crear industria, podamos crear soberanía, podamos crear desarrollo en una nación. Porque como hay ciudades de 15 minutos, lo que hacemos es simplemente, yo trabajo desde mi casa, y en esto tengo que hacer autocrítica porque es mi caso, por ejemplo, pero bueno, también viajamos por el mundo dando clases, pero yo trabajo desde mi casa, como en el año 2020, yo estudio desde mi casa, yo voy al gimnasio desde mi casa, yo voy a misa desde mi casa. Entonces, esto es lo que favorece a los metas capitales. Y voy a explicar por qué. Supongamos que Samuel Ángel y yo trabajásemos en una fábrica. Y a mi querido amigo no le pagan el sueldo el viernes. ¿Qué es lo primero que haría yo con mis compañeros? Tomar la fábrica. Porque hay una injusticia, hay un incumplimiento contractual. A él se le ofreció un denario y no se le pagó el denario. Es injusto. Entonces nos podríamos rebelar. Pero ¿qué sucede cuando el esclavo se siente libre, yendo a un principio hegeliano? ¿Qué sucede cuando el esclavo se siente libre? Es cuando más esclavo es. Entonces, acá las personas se creen libres porque dicen yo tengo teletrabajo. Y no se dan cuenta que en vez de trabajar 8 horas por día, terminan trabajando 12, 14, 16. Y al final del camino llegan a los 40 años sin un proyecto sólido de vida. Entonces, aquí estamos viendo que esta idea del crecimiento económico, que yo lo favorezco, no se da bajo las condiciones de ese socialismo que se quiere imponer, donde todo esté controlado, donde todo esté organizado de manera centralizada. Las economías que crecen son las economías más libres. Para esto pueden ver los informes en Heritage Foundation. Pero luego, tenemos también... me salté algo. Garantizar salud. Espera, que me he confundido. Perdón, me había saltado un punto. Tenemos también lo que es adoptar... no, yo le expliqué las medidas urgentes. Perdón, me salté una parte, perdón. Pido perdón por eso, tenía otra diapositiva que no le he logrado incluir. Bien, disculpas. Vamos a ver cómo aplica esto. ¿Por qué es importante esto? Yo les dije que el precursor de este proyecto de Ciudad de 15 Minutos, que justifica la ONU, este proyecto que justifica la ONU, proviene de un marxista. Y lo tengo que volver a recordar. Carlos Moreno perteneció al marxismo y nunca renunció a sus ideas. Las disfrazó, que es distinto y es más grave. El marxismo históricamente tiene una lucha contra el capital. Históricamente ha luchado contra el desarrollo del capital. Entonces, en esta lucha contra el capital, vamos a ver cómo se han valido el año 2020 para implementar un modelo de control. La pospandemia nos sirve para entender este experimento de biopoder del que ya denunció Michel Foucault. Hasta Michel Foucault estaría en contra de las cosas que están pasando hoy, para que vean los extremos a los que hemos llegado. Este del biopoder, del cuerpo político controlando la vida de una sociedad. Por eso parece que siempre que hay un proyecto socialista, hay restricción de las libertades individuales. Hay una intervención estatal excesiva. Hay lo que llama George Orwell en su libro La rebelión de la granja, iguales que son más iguales que otros. Recuérdese en ese fantástico libro cuando hay un cartel que dice: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Por eso en estas ciudades de 15 minutos vamos a ver que finalmente quienes prevalecen son los ricos. Vuelvo a dar el ejemplo en esta empatía hacia los que son pobres como yo, que es mi caso. En el año 2020, si yo hubiese tenido un buen pasar económico, yo podría haber sobrevivido 6 meses, 7 meses, un año sin trabajar. Pero de hecho yo me quedé sin trabajo. Y yo fui uno de los que siempre estuvo en contra, no puedo decir ciertas cuestiones por un aspecto legal, pero no fui alguien muy respetuoso de la cuarentena desde el día 1, porque yo debía trabajar. Entonces, esta ciudad de 15 minutos
que terminan siendo un retorno a las grandes aldeas, a esta idea naturalista, en definitiva favorece a los que tienen, por ejemplo, empresas gigantes que no necesitan de movilizarse en grandes espacios urbanos. Las personas que son millonarias en su propia mansión pueden tenerlo todo, pero el pobre, la persona pobre, como ustedes y como yo, a veces tenemos que viajar en una hora en colectivo para llevar a nuestros hijos al colegio, a veces tenemos que movilizarnos 2 horas para llegar a nuestros trabajos, a veces necesitamos viajar, como es mi caso, por el mundo, para poder conseguir dinero para mi familia. Entonces, esta ciudad de 15 minutos lo que hacen es que generan mucha marginalidad, porque los ricos pueden darse el gusto de tener los mejores accesos en sus barrios privados, pero los pobres se deben movilizar, porque no hace falta recordar lo que sucede con esos espacios de educación pública, de salud pública en América Latina, donde normalmente prevalece la precariedad. Entonces, también hay que recordar que esta ciudad de 15 minutos tiene un impacto negativo enorme en los sectores económicos, especialmente el turismo. Tienen grandes impactos negativos. Es una economía truncada y para esto me voy a valer de la historia para respaldar lo que digo y que no quede como una mera crítica, sino con el dato concreto, cómo estas economías cerradas, al más puro estilo cubano o al más puro estilo venezolano, estas economías cerradas terminan colapsando. Porque acá está la clave marxista. ¿Cuál es la historia de los piquetes? Los piquets. Los piquets se originan principalmente por una izquierda que lo que quería hacer era cortar el flujo del capital. Hay que recordar que en la historia de la economía se entendió en un determinado momento, no me puedo acordar el nombre de un médico que fue asesor de un rey, que entendía que el capital se mueve como se mueve la sangre en el cuerpo humano. Para que haya vida, para que haya crecimiento de capital, tiene que haber movimiento. Entonces, ¿cómo entiende la izquierda esto? Si se corta el torrente sanguíneo, el cuerpo se muere. Si se corta el movimiento del capital, el capitalismo muere. Entonces, ¿cómo protesta la izquierda? Cortan los capitales. Por eso que es muy común que la izquierda haga protestas en puntos neurálgicos de la ciudad. No para hacer ver su protesta, porque lo pueden hacer por redes sociales, que tienen incluso más alcance, de hecho. No es para hacer ver su reclamo, porque ellos saben que cuando cortan una calle, se ganan toda la opinión negativa de los vecinos. Ellos no buscan imagen positiva en un corte de calle. No es que un vecino que no puede llevar a su hijo al colegio dice, ahora me voy a solidarizar con el Partido Obrero. No va a pasar eso. No es que si yo estoy llegando tarde a una conferencia en Cartagena y me cortan la calle, voy a decir, bueno, me voy a solidarizar con el Partido Comunista, entonces voy a adherir a su protesta. No pasa eso. Pero ¿por qué cortan las calles sabiendo que tienen mayor imagen negativa? Porque en su ideología la clave está en cortar el movimiento del capital. Si se entiende eso, se entiende la ciudad de 15 minutos, que es una forma en la cual el globalismo busca imponer una nueva economía. Entonces, acá tenemos antecedentes. Por ejemplo, las huelgas de Estados Unidos del siglo XIX y del siglo XX, donde los trabajadores bloqueaban las fábricas. Tenemos la Revolución Rusa de 1917, donde los soviets utilizaron los piquetes para controlar las fábricas y los medios de producción. Tenemos los movimientos sindicales del siglo XX, donde las huelgas en Francia generan bloqueos generan los mismos bloqueos que se vieron luego en el Reino Unido en los 80. Siempre se busca cortar el capital, el movimiento del capital. Lo que pasa es que esto genera mucha imagen negativa. Acá en Argentina, por ejemplo, los piqueteros deben ser lo más odiado que hay por una persona de bien. Pero entonces, ¿cómo hacen para cortar el movimiento del capital sin generar imagen negativa? Lo disfrazan con esta idea de la ecología, de cuidar el planeta, de la Pachamama, de proteger la casa común.
Lo que están haciendo en el fondo es simplemente limitar el movimiento de capitales. Eso es lo que sucede en la realidad. Insisto, y esto lo digo como filósofo, la realidad es una, luego hay interpretaciones. La realidad es esta, se corta el movimiento de capitales, luego cada uno lo interpreta como quiere. Pero la realidad es que las ciudades de 15 minutos están diseñadas para limitar el movimiento de capitales. Entonces, ¿por qué se da? Perdón que me estoy extendiendo, perdón si me extiendo, pero me preparé todo el video como habrán visto con toda la información para que sea de su agrado, ¿no? Pero, ¿qué se busca también con esto? Entender que aislación igual a control. Nunca lo olviden. Si ustedes han tenido la oportunidad que a mí la vida me ha dado, gracias a Dios, de poder conocer a mucha gente, y de todo se ha aprendido siempre, a mí me ha tocado conocer personas que han estado en la cárcel, incluso por delitos graves. Y una vez le pregunté a un hombre, ¿qué fue lo peor que te pasó en la cárcel? ¿Qué fue lo más duro que viviste? Y me dijo, el aislamiento. Cuando había un problema de conducta, ¿cómo hace el cuerpo carcelario para contener a un preso violento? ¿Cómo se lo domina? ¿Cómo se domina el preso violento? Se lo domina aislándolo. El aislamiento es lo más difícil que hay. Entonces, ¿cómo hoy se intenta dominar a las personas? Se las aísla. ¿Y cómo se las aísla? Bueno, hoy, por medio de la ciudad de 15 minutos, que se ven favorecidas por el consumismo digital, que acá se vincula con la atomización del individuo. Este consumismo digital es algo que favorece a la ciudad de 15 minutos, porque si yo voy a misa con el celular, como en la pandemia, yo voy al gimnasio con el celular, si yo voy a conocer a mi pareja por el celular, si yo hablo con mi mamá por el celular, ahí estamos viendo que termino aislado, o sea, estoy literalmente en una cárcel, pero con acceso a los teléfonos móviles. Por ejemplo, la pandemia, vimos que generó un auge del teletrabajo, y al día de hoy se conserva el teletrabajo, porque a la gente le resulta más cómodo estar en su casa que ir a una oficina. Entonces, eso demostró a la ONU que era posible reducir los desplazamientos. Según la Agencia Internacional de Energía, si el 40% de los trabajadores hiciese teletrabajo, se reduciría aproximadamente 24 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Qué significa? Que acá el teletrabajo es un objetivo para reducir la emisión de CO2. Es decir, que las personas no vayan al trabajo. El tema es, desde Internet, todo está controlado por los algoritmos. ¿Quién controla Internet? Esto se debería preguntar a todas las personas que nos estén viendo ahora. ¿Quién realmente controla Internet? ¿Será tan libre como se nos dice? ¿O quizás la Big Data vaya permitiendo a los organismos de control generar ciertos algoritmos que favorezcan ciertas inclinaciones, como se demostró con las Big Tech y los demócratas? Tenemos también que todo se ha ido digitalizando. Los bancos, supermercados, oficinas públicas. Entonces, de repente yo no puedo ir. Les voy a contar una anécdota para que me entiendan. Nosotros, con mucho esfuerzo, construimos casita que hoy tenemos aquí, que yo estoy estrenando hace 2 días, ¿no? Hace 2 días me terminé de mudar, así que estoy aquí. Una casa que hicimos con mucho esfuerzo con mi familia. Bien, a la vieja usanza, nada de criptomonedas ni cosas raras. Nosotros fuimos el terreno, ladrillo, techo a 2 aguas, 3 hijos, el perro, el auto familiar y la misa los domingos, y nada más. Entonces, acá nosotros tenemos que hacer una conexión de agua para tener agua corriente en nuestro hogar. Resulta que el trámite era digital y hacía 1 año que no nos estaban dando el servicio de agua. ¿Saben cuándo se solucionó? Cuando yo fui con buenos modales, porque estoy invitado, no puedo contar la historia completa, entonces vamos a mentir un poquito. Yo fui con buenos modales a hablar como un caballero, en buenos términos, presencialmente, con el responsable, entré a su oficina cordialmente, pidiendo permiso, hablé en buenos términos, sin levantar la voz, sin amenazarlo con escrachar el medio periodístico. En buenos términos le pedí que por favor personalmente conectase el agua porque nadie quería una situación más violenta. Cuestión que en 24 horas ya tuvimos agua corriente en nuestro hogar. ¿Qué quiero decir con esto?
Imagínense si fuese 100% digital todo y no tuviese a dónde recurrir a hablar en buenos términos a distancia de puño con un empleado público. Al día de hoy estaría sin agua. Eso es lo que yo le quiero demostrar. Entonces, uno queda indefenso en Internet. Vamos a ver que hay otros puntos a considerar. Por ejemplo, Udemy o Coursera empiezan a fomentar la educación vía digital. La persona sigue aislándose. ¿Cuántos matrimonios se conocieron en la universidad? Por ejemplo. ¿Cuánta gente dejó de asistir a los shoppings, a las plazas, a los juegos? Porque hoy todo pasa por los streamings y las redes sociales. Y todo esto va generando mayor sedentarismo. Siempre se lo reconoce como una búsqueda de reducir los combustibles fósiles, lo cual hay un mito que vamos a estudiar en el curso. En el año 2022, el tiempo promedio global dedicado a las redes sociales supera los 150 minutos diarios. Es decir, una persona promedio en el mundo pasaba más de 2 horas y media en redes sociales. Un estudio reveló que casi el 37% de adolescentes pasa más de 6 horas diarias utilizando los teléfonos móviles. Todo esto genera aislamiento. Además de las enfermedades propias de autoestima, depresión, ansiedad. El uso excesivo de dispositivos móviles incluso se ha vinculado hasta con el desarrollo de trastornos como la depresión o la ansiedad. A su vez, vieron que la Agenda 2045, que es, la Visión 2045, que es la actualización de la Agenda 2030, pone un especial énfasis en la inteligencia artificial, algo que es un campo de batalla entre Estados Unidos y China. Acá tenemos donde empresas como Alibaba, Huawei, Bit, empiezan a aumentar sus inversiones para el control total de la inteligencia artificial, para ganar este control sobre el motor de la inteligencia artificial. Y esto implica también regulación, como se ve, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Quién regula la inteligencia artificial? ¿Bajo qué cánones? Intenten entrar en ChatGPT y busquen si le daría información crítica de la Agenda 2030. No se la va a dar. Siempre es información favorable. Veamos, por ejemplo, con lo que yo voy a cerrar, ¿qué sucede con BlackRock? Acá tenemos, por ejemplo, que en BlackRock, este magnate, este gran capital, BlackRock, para que no sepa, para el que no conozca, es la empresa más importante del mundo, porque es la mayor gestora de activos del mundo. BlackRock, que están viendo en pantalla, es la mayor gestora de activos del mundo. Y ya ha mostrado incluso su compromiso de net cero, es decir, de cero emisiones, en el pasado. Se unió a esta iniciativa. Estuvo respaldando a startups ecologistas en California, que todos fueron a pérdidas. Pero es la empresa más importante del mundo, la mayor gestora de activos. Y actualmente, y esto lo pueden encontrar en la página oficial de BlackRock, que es donde yo saqué esta información, busquen BlackRock 2030 Net Zero Statement. BlackRock continúa gestionando más de $1.000 millones en inversiones sostenibles y la empresa ha destacado que para el año 2030 anticipa que al menos el 75% de sus activos corporativos y soberanos estarán invertidos en emisores con objetivos científicos de reducción de emisiones o equivalentes. Van a invertir el dinero en empresas corporativas que favorezcan la Agenda 2030. Esto es corporativismo puro, metas capitales protegidos políticamente por organismos transnacionales que van a manejar la vida del ser humano. Entonces, todo proyecto de urbanización que atomice el individuo, incluido también la digitalización de la vida, va a estar financiado por BlackRock. Entonces, aquí vemos la desigualdad de esta lucha, donde nosotros a veces estamos pidiendo que por favor nos dejen un súper gracias para poder pagar un viaje a Ecuador, como es mi caso. De repente encontramos
que los que promueven ideas anticristianas y antioccidentales y anti-sentido común tienen financiamientos millonarios para que vean la simetría de esta lucha, para que sean conscientes de la simetría de esta lucha. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para compartir hoy día. Perfecto. Algo se haya entendido. Muchísimas gracias, profesor. La verdad es que el tema es apasionante, el tiempo se pasa demasiado rápido. Hoy, dentro de todo lo que es el curso internacional especializado online, la batalla del ambientalismo, está un capítulo que es el de las ciudades de 15 minutos, que ustedes van a poder apreciar ahí en el curso. Ustedes encuentran toda la información en el Instituto de Investigación Social. Esto está recién publicado, lo publicamos justo para este en vivo, pero vamos a tener un en vivo semanal de aquí a la fecha del curso que inicia el 22 de marzo. La guerra del ambientalismo, curso internacional especializado online. En esto, el Instituto de Investigación Social ha sido, por qué no decirlo, uno de los pioneros. Hace muchos años estamos en esto, desde antes de precisamente de las cuarentenas. Obviamente por los encierros, nosotros pues llegamos a muchísima gente en esa época, pero es el momento de que esas herramientas que usan la contraparte para alienar, para pulverizar el pensamiento libre, la usemos de nuevo para la formación y para estar al tanto de lo que está ocurriendo y poder dar respuesta en consecuencia. Aquí en la página del instituto socialinvestigation.org encuentran toda la información. También en el Instagram del instituto, en el Instagram del profesor Horacio Houston, en el Instagram mío, Samuel Ángel, y en todo lo que tiene que ver con el movimiento Solidaridad encuentran esta publicación donde van a ver la experiencia del profesor Horacio, los temas. Vamos a tener la filosofía eugenésica del ecologismo, aborto y esterilización mundial en nombre de la naturaleza, el animalismo como nueva filosofía verde, ciudades de 15 minutos y la atomización del individuo, el gran negocio verde de la China comunista, insectos y pasto para la comida del futuro, inteligencia artificial en el nuevo orden mundial, pasaporte verde y el control total. La verdad es que es un curso que se ha diseñado para que ustedes vean y aprendan lo último de este tema. Hay un desconocimiento abrumador de estas situaciones y ustedes lo van a saber todo en este curso que comienza el próximo 22 de marzo. Las clases son los sábados de 9 a.m. a 10 a.m. hora de Bogotá, 9 de la mañana. La inversión es de $100. Mayor información e inscripciones en el +57 312-726-8443, el email de admisiones del Instituto de Investigación Social de siempre, admisiones@socialinvestigation.org, y toda la información en socialinvestigation.org ambientalismo. Ahí encuentran ustedes toda la información, se pueden inscribir, invitar a otros a inscribirse y hacer una gran movilización en torno a un curso que es súper atípico en el mundo, súper atípico, y que nos va a dar la posibilidad, como dice aquí Paloma en uno de sus comentarios, soldado advertido, no puntos suspensivos, no muere en guerra. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Les estaremos avisando a todos en qué horario y en qué momento estaremos con el profesor Horacio Houston. Increíble, ¿cómo se puede decir eso? Antesala para lo que será este curso, donde van a tener muchísima más información, muchísima más profundización y mucho más tiempo, donde las clases son de 1 hora de exposición del profesor y media hora más para resolver preguntas.
entonces van a tener la posibilidad de interactuar. Muchas gracias, profesor. Ha sido un enorme placer tenerlo de nuevo en nuestro canal. Muchísimas gracias a usted y bueno, espero haberme dado a entender y si algo no se entendió, recuerden que siempre es responsabilidad del profesor que no se ha sabido explicar, así que lo que pueda colaborar o ayudar, estaré siempre dispuesto a servir.